Good afternoon to everybody. Today we speak about week number 4, partial 4 for 6. Buenas tardes, mis queridos niños. Vamos a hablar acerca de la semana número 4 del parcial 4. Para sexto de básica, recuerde su usuario y su contraseña. Vamos a ingresar. Ya tiene su cuaderno asignado. En este caso tenemos su cuaderno de sexto D. Vamos a trabajar con la ficha número 4. ¿Ya? Del parcial número 4. Today we speak about the comparative adjectives. Vamos a hablar acerca de los adjetivos comparativos. Read the description about driving in London. Underline the comparative adjectives. Vamos nosotros a leer y a señalar cuáles son los adjetivos comparativos. Driving in London isn't more complicated than driving anywhere else. It's just different. For example, in the city center, the streets are usually more crowded. Vamos a mirar more complicated, more crowded. And there is more traffic, so drivers need to be more carefully. And remember to get the correct slide in the road. In the residential areas, traffic is calmer, so it's safer than driving in the center. It's easier to drive in a highway because you only need to follow the other drivers to try to stay on the left. ¿Ya? Vamos acá, chicos. Vamos nosotros a trabajar con los adjetivos comparativos. ¿Cuáles son los adjetivos comparativos? Son los que comparan uno o dos o más objetos. ¿Ya? Siempre va a utilizar más de dos objetos para comparar. Y aquí tenemos. Usted tiene que tener dos reglas. Si el adjetivo tiene una, dos o tres sílabas, le aumenta el sufijo er. Pero si el adjetivo tiene más de tres sílabas, usted le aumenta la palabra more. Y vamos a empezar por aquí. Tiene easy, me queda easier. Nice, me queda nicer. Heavy, me queda heavier. Expensive, mire, more expensive. ¿Por qué? Porque ya tiene más de cuatro sílabas. Crow, me queda more crowed. More crowed. More crowded. Good es better. Y bad es worse. ¿Por qué esto les puse así? Porque son irregulares. No se les aumenta R si no tienen su forma propia. The small, smaller. Y the young me queda younger. ¿Ya? Vamos acá. Look at the pictures and complete the comparative form. Tenemos giraffe, goat, snake, elephant, lion, hen, horse, cow, and sheep. The giraffes and horse. Tengo tall, me queda. The giraffes are taller than horse. Aquí tengo elephants and cows está bigger. Elephants and are bigger than cows. Giraffes and snake, beautiful. Ahí le aumentó la palabra more. Giraffes are more beautiful than snakes. Sheep are fatter than goats. Y snakes are small than hens. ¿Ya? Luego vamos acá. Aquí vamos a señalar cuál es el adjetivo comparativo correcto. Tengo los otros dos. Dice, the old man is older than Jared Leto. Tengo summer y winter. Con hot, summer is hotter than winter. Vamos aquí. To house. My house is bigger than yours. Nervous. The man is more nervous than the women. ¿Ya? Aquí los adjetivos. Dice, write a comparative of sentence. Use the adjectives in the parentheses. Vamos a utilizar los adjetivos comparativos que están entre paréntesis. Tengo el primero. The lion is faster than monkey. The snake is longer than snail.
The dog is socialer than apple. The mouse is more intelligent than fish. The turtle is slower than duck. ¿Ya? Eso es todo, chicos. No se olvide poner terminado y ver su calificación. Gracias, chicos. Buenas tardes.